La Secretaría de Educación del Distrito presenta Escuela en Casa. Esta serie de podcast presenta reflexiones pedagógicas desarrolladas en un contexto de educación en emergencias, a través de las estrategias de los círculos de aprendizaje y la aldea. Rehabituando los entornos pedagógicos de las y los tutores. Un educador no es alguien que forma, es alguien que inspira al otro para que por sí mismo se transforme. Maestros, maestras, tutores y tutoras abrieron las puertas de su hogar a otro tipo de enseñanza, creando y creyendo constantemente en el poder transformador de la educación, superando cualquier tipo de barrera, adaptando su propio entorno a las dinámicas que demanda la virtualidad y haciendo un esfuerzo persistente por mantener los vínculos con sus estudiantes más allá de la pantalla. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Escuela en Casa. Hoy nos acompañan Andrea León, Jenny Londoño y Cristian Martínez, quienes fueron tutores de las estrategias de círculos de aprendizaje y la aldea, para conversar sobre aquellas implicaciones que tuvo para ellos la adaptación a la virtualidad desde un ámbito personal y profesional. Los tutores tuvimos bastantes retos a la hora de adaptarnos a la virtualidad, especialmente cuando sale a la luz el hecho de que los y las estudiantes no tenían el mismo acceso o la facilidad para hacer uso de herramientas tecnológicas, algún material específico para la educación en línea. Muchas familias apenas si contaban con celulares de funciones básicas y esto provocaba efectivamente un distanciamiento en la relación maestro-estudiante. En mi caso, por ejemplo, el desafío tecnológico no fue tan importante como el hecho de asumir la falta de corporalidad, por decirlo de alguna manera. Porque el concepto de conectividad ahora tan escuchado no puede equipararse a la comunicabilidad. Y además de las dificultades técnicas, lo que yo encontré es que, pues la virtualidad impone también cierta frialdad en la comunicación y una atmósfera mucho más impersonal, más rígida. Es decir, mediados por la pantalla, el relacionamiento que experimentamos no suele ser acogedor. Y bueno, con esto no quiero decir que no se pueda establecer un vínculo afectivo a través de la virtualidad o que la pantalla negra sea algo inconcebible y perjudicial para la efectividad del proceso educativo, sino que mucha de la retroalimentación en el aula presencial se produce desde el lenguaje gestual y corporal. Otro de los retos grandísimos consistió en ello, ¿sí? En cómo hacer, cómo pensar, cómo idear estrategias día a día para que las familias y los niños, niñas y adolescentes respondieran, se comunicaran, por lo menos saludaran. Entonces creo que eso fue muy complejo inicialmente, por eso considero que fue un reto. Y bueno, además de tener que manejar incertidumbres de las familias, miedos, emociones a causa de la pandemia, pero también de la situación social del país, pero también de desalojos de las familias, etcétera. Fue una cantidad de retos bastante difíciles, pero bueno, no fueron imposibles. Cuando hablamos de los retos, desde mi perspectiva, está el tema de que lo que pasa dentro del aula llame la atención, que sea interesante, que sea novedoso, que sea diferente, aprovechando la tecnología, que enganche. Por otro lado, diseñar los mecanismos para que haya una retroalimentación, también estrategias para solventar los obstáculos
relacionados al desarrollo socioemocional, pero quizás el más desafiante sea justamente cultivar en los estudiantes el ejercicio permanente de la reflexión y la conciencia sobre la responsabilidad que les corresponde dentro de su proceso educativo, porque hoy más que nunca resulta determinante. En una búsqueda permanente por adaptarse al contexto de los niños y niñas y además crear estrategias para la permanencia y la corresponsabilidad familiar, nuestros tutores y tutoras también cambiaron muchas de sus rutinas personales para enseñar desde casa. Evidentemente la situación ameritó varios cambios en nuestros hábitos y en el entorno a la hora de enseñar, ya que tuvimos primero que adaptarnos a un horario más flexible para las familias, ya que muchas veces podían ellos conectarse o responder una llamada telefónica muy temprano o en la noche, fines de semana, festivos. Entonces eran los momentos esenciales para que nosotros como profes pudiéramos crear nuevamente ese entorno de aprendizaje para que los niños pudieran entender a cierto tema y poder avanzar, ¿no?, en lo que se les quería enseñar. Esta situación implicó cambios en mi vida cotidiana, ya que tuve que hacer una reorganización en mi tiempo y en la manera en que desarrollaba cada tarea, tanto las actividades laborales como las actividades familiares. En mi casa, muchos de mis familiares también trabajaban en línea y realmente cada uno tuvo que buscar un espacio en la casa para que no interrumpiera al otro. Diría que las implicaciones de este cambio en mi vida cotidiana no fueron tan drásticas a comparación de lo que pudieron ser para muchas familias. De hecho, y para ser honesto, disfruto mucho estar en casa, no tener que lidiar con el transporte público de la ciudad, por ejemplo, levantarme un poquito más tarde cada mañana. Son aspectos que me gustan, que es como el lado positivo de todo esto, ¿no? Quizás lo más complicado haya sido lidiar con el ruido del entorno, algunas fallas en la comunicación, también organizar los tiempos de trabajo para establecer una rutina efectiva que me diera tiempo también para otras actividades, porque justamente otra implicación, a veces desapercibida pero muy importante, es la enorme cantidad de horas que puedo pasar al día frente a la computadora. Pero bueno, es algo que una vez se percibe, se puede equilibrar con otro tipo de prácticas o de pasatiempos. Inicialmente todo fue un caos, ¿no? Porque se debía cumplir con responsabilidades laborales, pero también familiares, pero también estar en diferentes espacios a la vez, aunque estuviéramos compartiendo la misma casa. Entonces, lo que hicimos como familia para tratar de generar un ambiente armónico, un ambiente tranquilo, no solo por nosotros como adultos o adultas, sino más pensando en nuestros niños y niñas que teníamos en casa, quienes también estaban estudiando y para quienes también el cambio fue pues muy drástico. Entonces lo que hicimos fue actuar como adultos y lo que hicimos fue tratar de adoptar horarios para estudiar, pero también horarios para ejercitarnos física y emocionalmente, pero también para hacer postres, para ver películas, para jugar, en fin, pero siempre respetando, digamos, el espacio de los otros miembros de la familia. En esta medida, entonces, reitero que siento que los hábitos cambiaron y pues los entornos muchísimo más, ya que se adecuaron pues muchos espacios de la casa para ello, para hacer videos. Yo adecué espacios para hacer videollamadas, ya se incluyó mi familia a veces en varios videos. Entonces siento que los niños, las niñas y los adolescentes y sus familias les permití entrar a mi hogar, a mi casa, ¿sí? Les permití un poco relacionarse con mi familia, así como ellos lo hicieron conmigo. El cambio en los entornos ha sido más que evidente y es uno de los tantos aspectos que ponen el acento sobre las brechas socioeconómicas, muchas veces solapadas por la aparente uniformidad de la escuela. Diría que somos privilegiadas las personas que no solo contamos con acceso a internet, sino que además podemos destinar un espacio de nuestro hogar exclusivamente
para las actividades académicas, porque hay personas que deben estudiar en la cocina o compartir la sala u otro lugar, compartir los dispositivos. Entonces, sin duda los hogares debieron rediseñar su espacio para instaurar alguna especie de aula provisional u oficina o cuarto de estudios o algún espacio semejante, cada familia desde sus posibilidades y con más o menos éxito. Escuela en casa. Ideas para docentes durante la pandemia. Y es que la virtualidad no solo generó nuevos hábitos en las rutinas personales de los tutores y tutoras, sino que además llevó a considerar metodologías alternativas que lograran la efectividad en la atención educativa a los niños y niñas. Efectivamente, tuvimos que hacer una adaptación metodológica. Los contenidos no eran tan rigurosos, no se cumplía un horario y la flexibilidad y la adaptación era circunstancial según cada alumno y cada familia. La atención obviamente se volvió más personalizada a cada estudiante, pues la enseñanza online se trató de hacer lo más interactiva y dinámica posible. Se realizaron varios videos, varias cosas que de pronto pudieran entender tanto los padres, madres y acudientes como los estudiantes. Siento que la actividad metodológica se fue enriqueciendo a medida que pasaban los días, a medida que se dialogaba con las familias. En este sentido, pues bueno, yo puedo decir que intenté de todo. Yo intenté desde, videos bailando, saltando, haciendo muecas, riendo, no sé, actuando, hasta cantar las tablas de multiplicar, hasta dialogar acerca de valores, hasta proponer actividades para motivar o enriquecer el autoestima, no solo de mis niños y niñas, sino también de sus familias, quienes también se comunicaban y relataban historias que les sucedían. Entonces también digamos que la adaptación metodológica se hizo no solo para los niños y niñas, sino para sus familias, quienes también tenían que acompañarlos a ellos en el desarrollo de las actividades que se solicitaban. Entonces, las familias siempre se incluían, ¿no?, en cualquier estrategia, actividad o taller que yo les proponía. Frente a la adaptación metodológica, el proyecto de la aldea da para mucho, y eso fue maravilloso. Entonces, el diálogo con las diferentes asignaturas siempre se estableció desde el juego, desde las artes, siempre tratando de recuperar el poder de asombro, el poder de la imaginación, de la narrativa. Y creo que la aldea buscaba justamente aprovechar esa desestructuración del aula que supuso la virtualidad para crear alternativas metodológicas que, además de fortalecer los componentes, digámoslo así, cognitivos o curriculares, se infiltraran en los rincones o en los espacios del ser que la educación tradicional suele desestimar, que tiene que ver con herramientas emocionales y psicológicas y afectivas para hacerle frente a circunstancias como la que estamos viviendo. Mantener el interés constante de los niños y niñas fue un desafío permanente para los tutores y tutoras. Explorar entornos educativos de enseñanza, abrir la puerta de sus hogares y adaptar su cotidianidad fueron elementos clave para lograr una propuesta alternativa de educación virtual. Es por eso que extendemos un profundo reconocimiento a todos aquellos y aquellas que ejercen la docencia en tiempos de pandemia, demostrando que podemos seguir construyendo nuevos mundos posibles desde la educación. Escuela en casa. Ideas para docentes durante la pandemia.
Estas experiencias se desarrollaron en el marco del convenio 1888 de 2019 entre la Secretaría de Educación del Distrito, UNICEF y la Corporación Opción Legal, y el convenio bilateral 043 de 2020 bajo la modalidad de educación en emergencias en el marco de la pandemia generada por COVID-19. Esta recopilación se realiza en el convenio número 2071-714 entre la Secretaría de Educación del Distrito y la Corporación Opción Legal.